Personas que conocieron a un asesino, ¿qué señales dieron? Éramos compañeros de laboratorio en la clase de ciencias. Él era un poco raro y tenía un aire inquietante, pero siempre fue amable conmigo a su manera extraña. En esa clase perdíamos bastante el tiempo, dibujando tonterías y creando productos estúpidos que podríamos inventar y vender en el futuro. La gente bromeaba diciendo que él iba a convertirse en un asesino en serie porque encajaba con esa imagen, inquietante, víctima de burlas, siempre vestido de negro. Con los demás era un completo imbécil y a veces los amenazaba, pero conmigo siempre estuvo bien. Yo era amable con él porque tampoco tenía muchos amigos, igual que él, y como dije, siempre me trataba bien. Un día me hizo un dibujo. Era un monigote siendo atacado por un gancho y luego un sofá con una cara sonriente. La frase escrita en el dibujo decía, te voy a matar y voy a hacer un sillón con tu piel. Por supuesto, en la secundaria lo tomé a broma. Años después realmente mató a alguien, apuñalándolo decenas de veces por una computadora. Me alegra haber sido amable con él. Aún conservo ese dibujo. Crecí junto a uno de los abusadores más crueles e inimaginables, alguien que se salió con la suya durante años porque sus padres eran personas respetadas y con cargos importantes en la sociedad. Era manipulador, violento y tenía conductas sexuales desviadas hacia sus víctimas. Secuestraba mascotas de familias, las lastimaba y luego mostraba los videos en la escuela. Además era muy selectivo con sus objetivos, siempre buscaba al más débil, a quienes estuvieran en la parte más baja de la cadena social, y muchas veces los hostigaba en privado, fuera de la escuela o del autobús, porque no quería ningún tipo de resistencia y sabía que esas personas estaban más vulnerables lejos de otros. Una amiga mía fue agredida por él y contó que él descubrió que sus padres no llegaban a casa hasta varias horas después de que ella salía de la escuela. Empezó a presentarse en la puerta de su casa y trataba de convencerla para entrar, hasta que ella lo rechazó definitivamente. Él terminó entrando por la fuerza e intentó presionarla para tener relaciones. Ella se negó y en ese momento él la agredió físicamente y la amenazó. Todo eso fue ignorado, y solo dejó más claro cuánto puede hacer alguien cuando tiene conexiones o familiares en los lugares correctos. Unos años después de graduarnos intentó asesinar a una chica y agredió a otra de una forma muy parecida a lo que le hizo a mi amiga. Lo encarcelaron por muchísimo tiempo y murió por causas naturales en prisión antes de cumplir 35 años. Un niño que vivía al final de mi calle solía venir a mi casa para jugar con mi hermano mayor. Mi mamá siempre pensó que él tenía algo extraño. Un día le dijo a mi mamá que le gustaba matar ardillas por diversión, tenía como 5 o 6 años. Además quería que mi hermano se uniera a él. Mi mamá dejó de permitir que viniera. Un año después el niño se mudó a Kentucky. Pasan unos 15 años. Mi mamá enciende las noticias, el chico, cuyo nombre ella recordaba, había asesinado brutalmente a sus dos padres. Ya estaba en edad universitaria. Eso fue básicamente mi infancia, con una buena dosis de golpizas diarias agregadas. En ese entonces, la gente no llamaba para reportar nada a menos que hubiera huesos rotos o partes del cuerpo faltantes. Intenté quitarme la vida 3 veces cuando estaba en la primaria, sobreviví a las 3 y no se lo conté a nadie hasta 40 años después. Crecí siendo un niño muy pequeño para mi edad, sucio, con la nariz siempre goteando y la camisa llena de mocos. Yo no sabía nada mejor. Los adultos a nuestro alrededor sabían perfectamente lo que estaba pasando, pero nadie intervino. Me metí en muchos problemas. Fui el primer niño que conocí que llevó un arma a la escuela. La última vez que me metí en líos en la secundaria, lo único que me salvó de ir a prisión fue que ya había firmado un contrato con el ejército y mi abogado argumentó que el ejército sería mejor para mí que ir a la cárcel. Logré enderezar mi vida, pero cuando veo a chicos como el que describiste, siempre pienso, allí, por la gracia de Dios, pude haber estado yo.
Muchos de los chicos con los que crecí terminaron muertos, adictos o entrando y saliendo de prisión. He lidiado con una depresión severa y crónica durante gran parte de mi vida y aún cargo con el trastorno por estrés postraumático de mi infancia. No he tenido una buena vida, pero he tenido una vida de supervivencia, si es que eso tiene sentido. Postdata, mi madre era trabajadora social y ayudaba a niños maltratados para ganarse la vida. Así de irónica era la situación. Conocí a un niño con el que era amigo cuando tenía 6 o 7 años. Él solía decirme que había un asesino en serie que compartía su cuerpo, con otro nombre y todo. Recuerdo que una vez, mientras jugábamos videojuegos, esa personalidad del asesino salió y me obligó a salir de mi cuarto, sin dejarme volver a entrar. Otra vez, mientras yo tenía la espalda vuelta, él grabó las iniciales de ese supuesto asesino en mi mueble usando un cuchillo. Después de ese segundo incidente, mis padres dejaron de permitirme pasar tiempo con él. Luego se mudó y nunca lo volví a ver. Viendo todo con la distancia de 25 años, creo que él tenía mucho trauma. Creo que sus padres eran alcohólicos y que él entraba y salía de situaciones de calle. Nunca me dejaba ir a su casa. Fui solo una vez y el ambiente se sentía extraño. Ahora que lo pienso, todo ese comportamiento era alarmante. A veces me pregunto dónde estará hoy, pero no recuerdo su nombre y no habría manera de saberlo. Uno de los clientes habituales del supermercado donde trabajé hace más de 20 años era un tipo realmente inquietante. La mejor manera de describirlo era frío. Solo frío. No podías conversar con él ni hacer charla mientras pasaba sus compras. De hecho, casi no hablaba y, cuando lo hacía, era frío. Además imponía físicamente. Pesaba como 130 kilos, con hombros anchos, brazos enormes y un pecho grande. No era un hombre agradable ni alguien con quien quisieras estar cerca si podías evitarlo. Y jamás, pero jamás, sonreía. Su cara siempre tenía una expresión de enojo permanente. Con el tiempo se supo que llevaba años maltratando a su esposa y a sus hijos. Tenía una especie de culto retorcido, bigámico e incestuoso, donde también se había casado con las hermanas de su esposa y hasta con sus propias hijas, teniendo hijos con varias de sus supuestas esposas. Eventualmente algunas de las mujeres vencieron el miedo y avisaron a las autoridades. Pero cuando la policía llegó para arrestarlo, él se atrincheró en la casa y se negó a salir. Cuando por fin salió, se supo que había estado retrasando a los policías para tener tiempo de matar a todos los niños que estaban adentro. Creo que asesinó a 8 o 9 de sus propios hijos. No fue el único asesino múltiple que compraba en nuestra tienda, pero definitivamente fue el peor. Mi antiguo jefe mató a un hombre de una forma muy premeditada. Ambos eran ministros juveniles en su iglesia local. Mi jefe, el que cometió el asesinato, estaba teniendo una aventura con la esposa de la víctima. En fin, una situación bastante triste. Pero respondiendo a la pregunta, realmente no había señales. Era un jefe torpe, casi un tonto bonachón. Muy bueno en informática, divertido, atento, muy cercano con la gente. Lo invité a mi casa, salíamos después del trabajo. Literalmente todos en la oficina lo querían. Fue un shock enorme cuando sucedió. Si no hubiera existido tanta evidencia en su contra, estoy seguro de que mucha gente lo habría defendido. Una vez estaba en el trabajo y este tipo, que siempre era muy amable y relajado, se sentó a mi lado. Se notaba que estaba estresado y enfadado. Le pregunté qué pasaba y me dijo que él y su esposa, que era muy joven, se habían separado y acababa de enterarse de que ella podría estar saliendo con un buen amigo suyo. Traté de empatizar, le dije que lo sentía y que quizá era momento de seguir adelante. Él me miró fijamente y dijo, no, voy a matarlos a los dos. De inmediato le dije que no dijera eso y que se calmara. Y se calmó.
No pensé que hablara en serio, solo que estaba muy enojado. Me fui de vacaciones 2 semanas después. Mientras estaba fuera, él apareció en la casa de su esposa a las 6 de la mañana y vio el auto del amigo allí. Entró, los puso de rodillas y les disparó en la cabeza. Luego se quitó la vida. La chica se movió en el último segundo y sobrevivió, los 2 hombres murieron. Horrible. Nunca voy a olvidar esa conversación en toda mi vida. En la secundaria tenía una hora de estudio con un chico, llamémoslo Ricky, que era un par de años menor que yo. Nuestras familias se conocían un poco, así que éramos cordiales y hablábamos todos los días durante esa hora. Los chicos de mi último año tenían esta rutina rara donde nos hacíamos comentarios entre nosotros como, se te ve bien el pantalón o parece que te acomodaste hacia la derecha hoy, bien ahí. No sé por qué lo hacíamos, y entiendo que seguramente era ofensivo, pero era muy común entre los chicos de mi grado. De vez en cuando hacía un comentario así estando Ricky cerca. Y a él no le gustaba para nada, me decía de inmediato que dejara de hacerlo, incluso si el comentario ni siquiera era para él. Siempre me pareció extraño porque teníamos una relación de bromas y yo solo estaba jugando. Esto fue hace mucho, así que pensé que tal vez él era gay, algo que casi no se mencionaba en una secundaria del Medio Oeste en los años 80. Así que simplemente dejé de hacer esos comentarios cuando él estaba cerca. Problema resuelto. Un par de años después, Ricky y un amigo suyo fueron a un parque de la ciudad conocido porque hombres gay iban allí a buscar compañía. Uno de ellos atrajo a un hombre hacia donde estaban y luego ambos lo golpearon hasta dejarlo al borde de la muerte. Creo que pensaron que realmente lo habían matado. También le robaron la billetera con sus tarjetas. Ricky fue luego a una gasolinera donde trabajaba otro amigo y compró un montón de cosas y gasolina usando la tarjeta. El amigo de la gasolinera le dijo a la policía quién había usado esa tarjeta y Ricky terminó en prisión por 17 años. El hombre al que atacaron terminó en silla de ruedas con muchos problemas de salud. Durante los primeros años de su recuperación se convirtió en un defensor de las víctimas, pero no vivió mucho más de 5 años después del ataque. Honestamente, nunca habría imaginado que Ricky fuera violento en absoluto. Pero sí recuerdo perfectamente la forma y el tono en que decía, esas bromas sobre cosas gay no tienen gracia. Hace 5 años, en la boda de mi hermano, uno de los invitados había perdido a su esposo antes del evento. Así que, como acompañante, decidió llevar a su hijo. Él era atractivo, de unos 20 y tantos años, y en general parecía amable. Pero pasó casi toda la noche coqueteando con absolutamente todas las chicas que estaban allí. Era insoportable, especialmente después de que algunos familiares se quejaron. Me tomé un trago con él en la barra y empezó a despotricar sobre lo mojigatas que eran todas y que necesitaban aprender una lección sobre cómo tratar con hombres de verdad. Pensé que estaba borracho, pero me di cuenta de que solo estaba tomando agua mineral con lima. Le pregunté por qué no bebía alcohol y me dijo, me gusta mantenerme enfocado, que las idiotas se embriaguen solas. Sonreí y me alejé, sin ganas de seguir hablando con alguien con esa forma de pensar. Al año siguiente, yo iba a casarme. Cuando enviamos las invitaciones, su madre estaba obviamente invitada, y en la confirmación agregó también el nombre de su hijo. Le pedí a mi mamá que le dijera a su amiga que él no podía venir bajo ninguna circunstancia. Fue una discusión complicada, porque mi mamá no quería ser grosera con una invitada, pero yo le dije, inventa lo que sea, di que no hay espacio, pero él no entra a mi boda. Le dije que estaba desequilibrado, que había acosado a varias personas en la boda anterior y que no quería a un tipo así en mi celebración. Al final, no se le invitó. El día de mi boda, su madre salió de la recepción llorando. Al día siguiente, nos enteramos de que su hijo había asesinado a su novia y a la mejor amiga de su novia ese mismo día. Siempre me sentí culpable, pensando que quizás si hubiera estado en mi boda, no habría matado a esas chicas. Tal vez lo habría hecho después,
Tal vez nunca habría matado a nadie. No lo sé. Cuando estaba en la escuela de posgrado, uno de mis sobrinos estaba empezando su primer año en la misma universidad, así que nos veíamos bastante seguido y normalmente almorzábamos juntos al menos una vez por semana. Él siempre me contaba sobre los nuevos amigos que estaba haciendo, y uno de esos chicos empezó a aparecer cada vez más en la conversación. Ya sabes el tipo, padres ricos, falta a clases, tiene dinero de sobra, arma fiestas, paga la cuenta del bar para todos, ese estilo. Hasta ahí, todo bien. Conocí al chico y era un idiota completo, alguien en quien yo no habría desperdiciado ni 2 minutos, pero ¿quién soy yo para decirle a mi sobrino que no se junte con ese tipo que seguramente reprobaría pronto de todos modos? Pasaron algunas semanas y las historias de mi sobrino sobre el chico empezaron a sonar más preocupantes porque ahora también hacía tonterías estilo yacas, con bromas peligrosas y crueles, causando daños a propiedad privada, e incluso animando a mi sobrino y a otros amigos a faltar a clases para salir a beber y a fiestas en vez de hacer tareas o estudiar para los exámenes, incluso la noche anterior al examen. Y si no lo seguían, él los acusaba de ser aburridos o poco hombres. Así que le dije a mi sobrino que no fuera tonto y que no dejara que ese idiota lo arrastrara. Ese tipo tenía la vida resuelta, reprobara o fuera a la cárcel por algún abuso sexual, que era exactamente el tipo de cosas que uno podía esperar de un imbécil así. Igual tenía padres con muchísimo dinero y nunca iba a pasar necesidades. En cambio, los chicos que él estaba empujando a descuidarse iban a desperdiciar becas, préstamos estudiantiles y el esfuerzo de sus padres si no se tomaban los estudios en serio. Pasaron unas semanas más y terminó el semestre. Mi sobrino me contó que ese idiota reprobó absolutamente todos los cursos que estaba tomando, sorprendente, lo sé, y que sus padres estaban furiosos, así que lo obligaron a volver a casa, le quitaron el dinero, las tarjetas, el auto, y lo dejaron casi sin poder salir mientras decidían qué hacer el próximo semestre. El problema es que el tipo no soportaba no poder hacer lo que quería, así que mató a su madre e intentó matar a su padre. Por suerte, el señor logró escapar de la casa y se refugió en su oficina, desde donde llamó a la policía y lograron arrestar al hijo. Lo último que supe fue que el padre contrató a un abogado impresionante y que el idiota ya está libre de nuevo apenas unos años después. No es broma. Mi primo asesinó a su esposa cuando tenía 21 años y aún sigue en prisión. Cuando éramos niños, éramos muy cercanos. Él era como un hermano para mí. Yo vivía con mis abuelos y su casa era el punto de reunión de toda la familia. Su padre lo golpeaba brutalmente. Cuando lograba escaparse, salía corriendo por el bosque. Esos bosques llevaban a nuestra casa. Las dos casas estaban separadas por unos 5 kilómetros en línea recta. La primera vez que recuerdo que pasó, yo tenía unos 6 años y él como 10. Para ese punto ya llevaba años viviendo eso. Él simplemente aparecía en medio de la noche y se iba a dormir. Más adelante mi abuelo consiguió una casa rodante y él se metía allí. Recuerdo su espalda, sus piernas, su estómago y prácticamente todo su cuerpo lleno de moretones. Se podían ver las marcas del cinturón. Él se metía en la cama conmigo y nos abrazábamos hasta que dejaba de temblar y se dormía. Fue terrible. Con el tiempo, se volvió un abusador. Si te quería, te protegía con una intensidad enorme y estabas a salvo. Pero si lo cruzabas, tendrías un día realmente malo. Su apodo era Barreta. Siempre llevaba una con él, aunque no la necesitaba, porque creció hasta medir como 1,90 m y pesar unos 100 kilos de puro músculo. Nadie quería estar en su lado malo. Luego conoció a una chica. Se calmó. Consiguió un trabajo. Una casa. Era feliz. Yo nunca lo había visto feliz. Recuerdo haber pensado que eso era lo único que él necesitaba, alguien que lo quisiera y alguien a quien él pudiera querer. Estuvieron juntos poco más de un año.
Ella le fue infiel y ahora él cumple cadena perpetua. Ha tenido problemas en prisión. Se escapó 3 veces. Eso le añadió más años. Se metió en peleas y demás. Todo esto pasó en los años 70 y principios de los 80. Está encerrado desde 1983. No me preguntes por qué mi familia no lo ayudó, porque no lo sé. Yo era solo un niño. En general, él acumuló mucha rabia por haber sido abandonado por el sistema y, en parte, por su propia familia. Su padre biológico lo maltrataba y por eso la familia se separó. Luego él vivió con su mamá y su hermana pequeña. Pasaron algunos años y su mamá comenzó a salir con un novio nuevo, un tipo desagradable que intentó convertir a la familia al Islam. No dejaba que los niños vieran caricaturas occidentales ni televisión y no hacía absolutamente nada en la casa. Se quedaba sentado como un mueble mientras la mamá de los niños hacía todo. Con el tiempo empezó a buscar pleitos con el hijo. Él se sentía oprimido e ignorado, gritaba o escapaba, y eso solo le traía castigos del novio. Ella finalmente terminó la relación, pero él comenzó a acosarlos, así que la familia tuvo que mudarse, no diré dónde, pero era un lugar con mucha actividad de pandillas, y él terminó involucrándose. Un par de años después apuñaló a otro chico durante una salida nocturna y ese chico murió. Él ahora cumple cadena perpetua. Me parte el alma cada vez que pienso en lo dulce que era y en lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido distintas. Nunca tuvo apoyo de la escuela ni recibió terapia. Si hubiera encontrado otras formas de manejar toda la rabia y el dolor que cargaba, y si no se hubiera metido en una pandilla, creo que su destino habría sido otro. Un tipo con el que trabajé estaba pasando por un divorcio nada amigable. Se había mudado a unas 14 horas en auto de su esposa y de su hijo de 5 años para tomar ese trabajo, y un día ella lo llamó y le pidió el divorcio de la nada, según sus palabras. Al parecer también había otro hombre involucrado. Hablamos de eso un par de veces y él decía que ella estaba usando sus problemas para manejar la ira como excusa para justificar el divorcio y que él solo quería que todo volviera a ser como antes. El viernes, justo antes de que él tuviera que manejar de regreso para sacar sus cosas de la casa, yo estaba saliendo de la oficina y él escuchó que me iba. Salió para despedirse y desearme un buen fin de semana. Nunca había hecho eso antes. El lunes siguiente no apareció en el trabajo y luego supimos que, durante el fin de semana, había apuñalado a su esposa y a su hijo hasta matarlos y luego se había disparado en la cabeza. Viendo todo con distancia, ahora puedo señalar varias señales, además de los problemas de ira y la poca autoconciencia. Él mencionaba que tenía poco contacto con sus amigos, que vivían dispersos por todo el país, se frustraba fácilmente con problemas de la computadora. No era un desconocido para el manejo de armas ni para situaciones de combate. Además, su forma de hablar y sus movimientos estaban afectados por varios derrames cerebrales y cirugías, lo cual obviamente no se puede decir que lo convirtiera en asesino. Pero se sabe que los derrames pueden estar relacionados con agresividad y él claramente no estaba recibiendo la atención médica necesaria. Aún así, en su momento, no puedo decir que lo vi venir. Trabajábamos juntos todos los días, a veces en proyectos al aire libre que requerían pasar todo el día solos en el campo, y nunca lo habría imaginado capaz de algo así. No sé, creo que esta historia dice más sobre problemas profundos de la sociedad estadounidense que sobre otra cosa. Conocí a un chico que era amigo de un conocido mío. Era raro, pero no iba a tratarlo mal por eso. Un mes después me enteré de que había asesinado a su propia madre semanas antes de que yo lo conociera. Al principio los investigadores pensaron que alguien había entrado a la casa e hizo eso, por eso él seguía libre. Le disparó con un arma calibre .22. Yo le di la mano sin saber nada. Otro tipo que solía salir de fiesta con nosotros era un descontrol total, al punto de que mi hermano y yo consideramos hacer algo al respecto, pero luego desapareció.
Después nos enteramos de que él y unos amigos golpearon a un hombre hasta matarlo con un bate porque, aparentemente, ese hombre no le había pagado a una trabajadora sexual. Al primer chico jamás lo habría imaginado capaz de algo así, pero el otro, como dije, era propenso a perder el control de un segundo a otro. Una vez intentó pelear conmigo después de pasar toda la noche amenazando a unas chicas en una fiesta y yo intervenir. Se me lanzó encima y todos se metieron en medio para frenarlo. Yo ni siquiera fui agresivo con él, solo le pregunté cuál era su problema. Mi vecino de al lado mató a su exnovia de la universidad. De hecho, la única razón por la que se mudó a mi ciudad fue para acosarla. Al segundo día de conocerlo me dio marihuana a cambio de la contraseña del wifi y yo, agradecido, acepté. Me mostró que él usaba un hotspot, así que no necesitaba pagar internet, y parecía cierto. Después de eso siempre me saludaba en el pasillo cuando me lo cruzaba y me preguntó si quería comprar más marihuana con él. Le dije que no. Nuestro internet solía fallar todo el tiempo, pero como era así desde el principio no hice ninguna conexión. Más tarde me di cuenta de que seguramente le estaba haciendo algo para arruinar la señal porque, después de que se fue, nunca volvió a fallar. Ah, sí, y se fue porque un equipo SWAT tiró su puerta abajo y lo arrestó. Mis amigos y yo estábamos bajo los efectos del ácido en mi departamento cuando de repente escuchamos golpes fuertes y voces de policías. Salimos, todavía con los efectos encima y probablemente oliendo a marihuana, pensando que el arresto era más abajo en el pasillo, pero vimos a los policías justo afuera de nuestro apartamento. Estaban demasiado ocupados como para preocuparse por nuestro estado. Él había matado a su ex unas semanas antes, pero nadie había ido a verla porque era mayor y vivía sola. Después me enteré de que también había secuestrado a su propia madre amenazándola con un cuchillo, y que no había enfrentado cargos porque ella no quiso testificar. También decía que era uno de los bebés del experimento MK Ultra, pero era demasiado joven para que eso tuviera sentido. Supongo que podría decir que no lo sabía. Realmente no le prestaba atención. Tiene sentido cuando lo pienso ahora, pero al mismo tiempo no. No creo que él viniera con la intención de matarla, creo que quería volver con ella y probablemente ella le dijo que no. Mi primo asesinó a un chico de 16 años alrededor del último Halloween. Él tiene 20. Fue algo premeditado, caminó hasta la casa del chico disfrazado de Michael Myers, lo apuñaló y luego llamó a la policía para entregarse. Hasta ahora, los policías no han logrado obtener un motivo claro de él. El tipo está completamente fuera de sí. Jamás lo habría visto venir. La última vez que lo vi fue hace 2 años y no parecía extraño en absoluto, solo un poco introvertido. Después de que pasó todo, escuché muchas cosas de parte de la familia. Lo habían expulsado del ejército después de una semana, servicio militar obligatorio, intentó quitarse la vida. Lo llevaron a un hospital psiquiátrico y había estado subiendo videos de fisicoculturismo a YouTube donde hablaba de cosas muy raras. Si hubiera sabido eso antes, quizá habría pensado que algo malo podía pasar. Ojalá reciba ayuda por su condición, y también espero que ese desgraciado no salga nunca de prisión. Probablemente lo hará después de 14 años. Supongo que esto cuenta como posible intento de asesinato. Conocía a este tipo en la secundaria, era un año menor que yo. Cuando salimos de la escuela lo volví a ver por un amigo en común, totalmente al azar. No salíamos solo los dos, pero nos veíamos en reuniones con amigos y pasábamos tiempo ahí. Era un tipo muy gracioso, medio tonto en el buen sentido, me hacía reír muchísimo cuando estábamos juntos. Con el tiempo nos fuimos distanciando, novias, vida de adulto, esas cosas, y no lo vi durante unos 3 años, hasta que un día miré de reojo la caja del periódico y vi su cara en la portada. Había secuestrado a su exnovia junto con otros tipos, la metieron en la cajuela del auto y se dirigían a una zona rural para hacer quién sabe qué con ella.
Los idiotas nunca le quitaron su teléfono y ella pudo llamar a la policía, que rastreó su ubicación. También habían secuestrado a otro hombre y lo tenían atado en una casa. No estoy seguro de cuál era la relación entre ellos y ese otro chico. Había un chico que conocí en la secundaria, muy callado. Lo llamaré J. Tenía amigos, algunos en común conmigo, pero no lo trataban bien. No sé cómo eran sus relaciones personales, pero le robaban cosas y hablaban mal de él a sus espaldas, y no me refiero a comentarios típicos, sino a cosas realmente crueles. Insultos gratuitos, sin sentido, dirigidos a alguien que ni siquiera estaba presente. Nunca tuve mucho contacto uno a uno con él. Cuando nos graduamos, uno de nuestros amigos mutuos, el mismo que una vez había entrado a la casa de J sin permiso, me invitó a una fiesta. Fui con mi novia de ese entonces y J estaba ahí. La gente ya no era tan cruel como antes porque todos habíamos crecido un poco. El problema fue que J llegó disfrazado del Joker. No estaba actuando como el personaje, pero tenía el cabello teñido de verde y un abrigo largo púrpura. A medida que avanzaba la noche, J empezó a hacer reír a todos e incluso llamó la atención de una chica en la fiesta. Estábamos todos bastante borrachos. En algún punto salí afuera para vomitar y poder seguir bebiendo, y J me acompañó para asegurarse de que pudiera volver a subir las escaleras, pero después de vomitar estaba bien. Volvimos adentro y todo seguía siendo diversión. Sin embargo, en algún momento de la noche, él comenzó a llorar diciendo que no quería arruinar el ambiente, pero ya no podía contenerse. Se quejaba de que creía que la gente no era realmente su amiga y que todos fingían para burlarse de él. Después de intentar tranquilizarlo, empezó a hablar de su padre. Su mamá había muerto poco después de que él naciera, no sé cómo, así que solo tenía a su papá. Dijo que su padre era un desgraciado, pero por lo borrachos que estábamos no recuerdo bien lo que dijo, o quizás él estaba demasiado alterado para hablar con claridad. Me quedé dormido por unas horas y cuando desperté la chica con la que él estaba se había ido sin él. J estaba sentado solo en el balcón fumando cigarrillos uno tras otro, en ese entonces podías comprarlos a los 18. Fui a fumar con él y tuvimos una conversación normal. Era un tipo común, con sueños y esperanzas, y parecía que tenía mucho cariño para dar, pero que nadie lo quería recibir. No creo que, en ese momento, yo creyera que era el tipo de afecto que alguien podría manejar, porque su comportamiento antes me hacía pensar que era del tipo que desbordaba a la gente con su necesidad emocional. Aún así, fue un momento agradable entre nosotros. Al día siguiente me fui de la fiesta y no lo volví a ver. Tampoco volví a ver a muchas de esas personas. Menos de un año después, mi exnovia, la misma de la fiesta, me envió un artículo de noticias donde decía que J había apuñalado a su padre hasta matarlo. Y que había vivido con el cuerpo en el mismo lugar donde lo mató durante casi una semana. No puedo decir que si sus amigos hubieran sido mejores, o si yo hubiera sido un mejor amigo, él no habría hecho eso, pero evidentemente estaba luchando con demonios internos enormes. En la fiesta me pareció un chico con problemas, sí, pero nunca pensé que pudiera llegar a algo así. No estoy seguro si lo recuerdo bien o si mi cabeza lo está reconstruyendo, pero, en retrospectiva, creo recordar que dijo algo como, lo mataría si pudiera salirme con la mía. Tal vez es un recuerdo inventado. Pero cuando alguien dice algo así, casi nunca se toma en serio. Especialmente en el medio oeste, donde todos hablan con exageraciones todo el tiempo. Creo que sigue en prisión. No pienso que él fuera una mala persona. Creo que simplemente tuvo la desgracia de vivir la vida que le tocó, amigos terribles, la pérdida de su madre, un padre cruel. Algo debió haber hecho su padre que lo rompió por completo. ¿Cuenta intento de asesinato? No voy a fingir que sabía que intentaría matar a alguien, pero este tipo siempre fue inquietante. Yo acababa de regresar a Illinois desde California después de una experiencia traumática. Cuando empecé a recuperarme,
acepté un trabajo vendiendo autos en un concesionario Honda. Había trabajado en ventas, así que pensé que podría hacerlo mientras encontraba algo mejor. Allí conocí a un tipo llamado Matt. Desde el primer día fue un imbécil. Hacía esas cosas poco éticas que solo los vendedores de autos conocen: robar clientes, poner a su nombre gente que ya estaba trabajando con otro vendedor, cosas así. Además tenía esta regla de que no hablaba con los nuevos hasta que pasaran el periodo de prueba de 90 días. Literalmente te miraba a los ojos y luego apartaba la vista como si no existieras. También era el mejor vendedor del lugar. Supongo que por eso la gerencia ignoraba las quejas. Le enviaba flores a la recepcionista joven que no estaba interesada. Hacía sentir incómodas a las clientas. Incluso salió a la luz que estaba registrado como agresor sexual, algo que él justificó diciendo que era un caso tipo Romeo y Julieta. Durante los primeros meses lo odié. Pero luego empecé a entenderlo un poco. El tipo era un perdedor. No tenía amigos y si alguien parecía dispuesto a ser su amigo, él lo asfixiaba emocionalmente. Con las mujeres era igual, un bombardeo de amor exagerado. Una enorme bandera roja, lo sé. Terminé trabajando allí un poco más de un año, mucho más de lo planeado. En ese tiempo empezó a verme como un amigo, y me invitaba a salir a tal cosa o tal otra. Me daba lástima, pero tampoco quería pasar tiempo con él, así que casi nunca acepté, salvo algunas noches en el bar con otros compañeros del concesionario. Después de irme, seguí llevando mi auto allí para el mantenimiento, y charlaba un rato con los chicos, incluido Matt. Cuando les conté que me iba a casar, él preguntó dónde sería. Se lo dije y su cara se iluminó. Su hermana era organizadora en ese lugar. A veces él trabajaba como barman allí y me dijo que pediría estar en el personal esa noche para asegurarse de que todo saliera perfecto. Fue un gesto dulce, la verdad. Y, para ser justos, hizo que todo saliera impecable. Después de la boda, el grupo nupcial se quedó en el sitio. Teníamos hambre y él andaba rondando. Me puse un poco nervioso pensando que intentaría unirse y molestar a alguna de las chicas. Pero no lo hizo. Encontró la única pizzería abierta a esa hora, como no hacían entregas, fue a recoger la comida. Y cuando me dio las cajas, tenía todo el dinero que yo le había dado. Él había pagado y se negó a aceptar un reembolso. A partir de entonces, empecé a recomendarle clientes, pensando que, bueno, era raro, pero solo estaba muy solo. Mi esposa y yo incluso le compramos un auto. Recuerdo estar sentado en su escritorio mirando las 3 placas de vendedor del año detrás de él, placas que él mismo había mandado a hacer. Era cierto que era el mejor vendedor, pero el concesionario no entregaba premios por eso. Unos años después me envió un mensaje diciendo que su novia había abierto un negocio de masajes y él quería conseguirle clientes. Pensó que tal vez yo querría comprar un certificado para mi esposa como regalo de Navidad. Le dije que ya tenía los regalos listos, pero que me alegraba que hubiera encontrado a alguien. Él respondió, gracias, ella es increíble. Un mes después vi pasar más autos policiales sin identificación de los que había visto en mi vida, todos a gran velocidad por una avenida principal de la ciudad. Me pareció raro, pero no le di mayor importancia. 2 horas después, mi papá, a quien yo había referido con Matt, me envió un enlace a una noticia. Lo abrí y vi la foto de arresto de Matt. Había sido detenido por secuestro, robo, agresión sexual e intento de asesinato en primer grado. Resulta que volvió a bombardear a esta mujer con atenciones exageradas. Le consiguió un lugar para vivir y, según me contaron mis antiguos compañeros, hasta lo amuebló. Ella se sintió incómoda o simplemente no le gustaba, así que terminó la relación. Él perdió el control. Una mañana, después de que ella dejó a sus hijos en la parada del bus, volvió a su casa y él estaba esperándola. La amarró y la metió en su baúl. Luego la llevó a la casa de su madre, donde él no vivía y ella estaba fuera de la ciudad.
La encadenó a un banco de trabajo en el sótano y, durante 2 días, la golpeó brutalmente y la agredió. En algún momento salió de la casa y ella, todavía encadenada al banco, logró arrastrarlo por las escaleras. Llegó al camino de entrada, herida, desnuda y pidiendo ayuda. Los vecinos llamaron a la policía y Matt intentó escapar, conduciendo hasta otro estado. Chocó y salió despedido del auto. Sobrevivió. Viéndolo ahora, todos deberíamos haberlo visto venir. De hecho, el delito sexual anterior, que había ocurrido unos 20 años antes, era mucho más serio que la historia tipo Romeo y Julieta que él contaba. Aún así, cuando me enteré, me sorprendió. No tanto por la violencia, sé que la gente puede perder el control, sino por lo sádico que fue todo. Después aparecieron muchas noticias locales, y una mujer comentaba obsesivamente en todas diciendo que él era conocido entre trabajadoras sexuales por las cosas terribles que hacía, las golpeaba, las humillaba y otras cosas igual de graves. Revisando su historial de publicaciones, la mujer parecía inestable, pero hablaba con total seguridad. Finalmente lo encontraron culpable de casi todos los cargos y morirá en prisión. Y aún sabiendo todo esto, lo extraño es que no miro atrás con una sensación de que estuvimos en peligro. Sigo pensando que ni yo ni mi esposa ni mis amigos corríamos riesgo. Pero luego pienso, ¿quién sabe qué habría pasado si en algún momento él hubiera sentido que yo lo traicioné? En cualquier caso, me alegra que nunca vaya a volver a la sociedad.